Recolección y análisis de datos cualitativos. Objetivos. Conocer la manera en que se recolectan y analizan los datos cualitativos en un proceso de investigación. Comprender quién recolecta los datos de investigación cualitativa y qué métodos utiliza para la recolección. Introducción. En la siguiente presentación se abordará la estrecha vinculación que existe entre la conformación de la muestra, la recolección de los datos y su análisis. Asimismo, se revisará el papel del investigador en dichas tareas y los principales métodos para recabar datos cualitativos. Por último, revisaremos qué implica el análisis cualitativo y qué programas computacionales podemos utilizar. Estructuración. La recolección de los datos desde el enfoque cualitativo. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. Principales herramientas que se utilizan en la investigación cualitativa. El análisis de datos cualitativos, programas computacionales para la investigación cualitativa, principales criterios en la investigación cualitativa y conclusiones. La metodología del trabajo. El trabajo se lleva a cabo de manera expositiva, planteado a través de un PRES y tiene como finalidad explicar la recolección y análisis de datos de una investigación cualitativa. Al finalizar la presentación se realizará un taller en donde los estudiantes, a través de una actividad específica, deberán plasmar lo aprendido. Recolección de datos. Se recolectan datos que se refieren a personas, seres vivos, comunidades o situaciones. Se necesitan datos como concepto. Observación. Para la observación tenemos propósitos planteados como explorar los ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social, describir las comunidades, contextos o ambientes y sus actividades, también las personas que participan de dichas actividades y su significado, comprender procesos y vinculación entre personas y sus situaciones o eventos que ocurren a través del tiempo, identificar problemas sociales y generar hipótesis. Entrevista. Se dividen en estructuradas, semi-estructuradas y abiertas. Tipos de pregunta. Grignell, Williams y Rao preguntan preguntas generales, preguntas para ejemplificar, preguntas estructurales y preguntas de contraste. Y según Metters, de opinión, de expresión, de sentimientos, de conocimientos, sensitivas, documentos, registros, materiales y artefactos que se vayan. Se refieren a elementos como cartas, diarios personales, fotografías, grabaciones de audio o video, objetos como armas, vasijas, prendas de vestir, entre otras. También documentos escritos, archivos, etc. Biografía e historias de vida. Es un excelente método para comprender y analizar experiencias de personas en todo ámbito. El análisis de los datos nos representa las siguientes opciones. Propósitos centrales del análisis de datos. En la investigación cualitativa, la recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo, además el análisis no es uniforme. Características que definen la naturaleza del análisis y la acción. Reflexiones e impresiones durante la inmersión inicial. Observaciones del ambiente, anotaciones en bitácora de campo, reflexiona y evalúa su planteamiento, ambiente y muestra. Reflexiones e impresiones durante la inmersión profunda. Observaciones se van enfocando para responder al planteamiento, anotaciones más complejas, se reevalúa el planteamiento del problema, ambiente y muestra y surgen categorías iniciales, hipótesis primarias y principio de teoría. Análisis detallado de los datos. Se analizan los datos dependiendo del diseño de investigación. Análisis común de todo estudio cualitativo. Generar categorías o temas y teoría fundamentada. También tenemos organización de datos,
Organización de los datos, la información, así como revisión de material y preparación de los datos para análisis detallado. Datos deben estar organizados, buscar herramientas a utilizar. Bitácora de análisis, se realiza codificación o categorización de los datos, organización de los procedimientos analíticos y memos analíticos. Codificación. Tiene dos planos o niveles. Codificación abierta en primer o nivel o plano inicial, que dice que se identifican unidades de significado, se categorizan y se asignan códigos a las categorías. El número de categorías aumenta cuando el investigador identifica unidades diferentes. Las unidades dependen del volumen de datos, el planteamiento del problema, el tipo de material revisado y la amplitud y profundidades del análisis. La codificación en primer plano es concreta. Generar hipótesis, explicación y teoría. Se interpretan los resultados y empezamos a entender el fenómeno de estudio, así como generar una teoría. Para completar el ciclo de análisis cualitativo, debemos producir un sistema de clasificaciones, presentar temas y teorías, herramientas como diagramas, matrices y metáforas. La hipótesis y teoría son explicaciones de lo que hemos vivido, observado, analizado y evaluado en profundidad. La teoría emana de las experiencias de los participantes y se fundamentan en datos. ¿En qué momento concluir el estudio? Mediante el análisis de datos podemos asistirlos mediante computadora, como también el Atlas 1, el Ethnograph. Otro programa es el En Vivo, Decision Explorer. Principales criterios de rigor o calidad. Dependencia, confiabilidad cualitativa, consistencia lógica, consistencia de los resultados, amenazas a la dependencia, recomendaciones para alcanzar la dependencia. ¿Cómo se demuestra la dependencia? Incremento de la dependencia. Credibilidad. Máxima validez, capacidad para comunicar. Amenazas de la credibilidad. Recomendaciones para incrementar la credibilidad. ¿Cómo se logra la credibilidad? Transferencia. Similitud entre contexto del estudio y otros contextos. La realizar el estudio, no el investigador. Confirmación o confirmabilidad. Minimizar los sesgos del investigador. Las estancias prolongadas en el campo, la auditoría, triangulación, reflexión, etc. Síntesis, reflexión, preguntas, todo este tipo de cosas son las que conforman una recolección de datos desde el enfoque cualitativo. Muchas gracias.